Buenas noches con todos. Me confirman si me escuchan, por favor. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Procederé a compartir pantalla, ¿no? Me confirman si estamos viendo la pantalla y me escuchan. Buenas noches, doctor. Sí, sí podemos observar, sí. Perfecto. Muy amable, gracias. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase de hoy. Les voy a hablar acerca de los trastornos de los electrolitos. Dentro del programa de las clases, sus dos instructores, en este caso el doctor José Luis Rodríguez, que es médico intensivista, él abordará aspectos relacionados con temas de urgencias médicas, mientras que mi persona, el doctor Héctor Ortega, me voy a referir más en temas que competen a la medicina interna. Y voy a comenzar con los trastornos de los electrolitos y dentro de este tema vamos a hablar de la hiponatremia, la hipernatremia, la hipopotasemia y la hipocalcemia. Con esos 5 trastornos que conozcamos a profundidad, que conozcamos los aspectos prácticos, ustedes van a poder solventar cualquier tipo de situación emergente en la guardia, ya sea en emergencia o ya sea en hospitalización. Muchos de ustedes van a ser residentes o son residentes o tienen la aspiración pues de en algún momento entrar al posgrado o seguir pues en este caso haciendo su residencia y claro, son temas muy importantes. Entonces vamos a empezar con nuestro tema de hoy que es hiponatremia. ¿Cuál es el valor normal de sodio en sangre? Es necesario conocer esto. Decimos que nuestro valor normal de sodio está o es de 135 a 145 mil equivalentes por litro. ¿Ok? Este es el valor normal del sodio. No se olviden de ese dato. Por ende, voy a hablar de hiponatremia o me compete hablar de hiponatremia cuando yo tengo, lógicamente, un valor de sodio que se encuentra menor de 135. Y en este aspecto, muchos autores pues dividen eh, al, a la severidad o más bien clasifican a la hiponatremia en base a la severidad en una hiponatremia leve, en una hiponatremia moderada y en una hiponatremia severa. Es una de las formas o de los criterios de clasificar a la hiponatremia en base a la severidad. O es leve, o es moderada, o es severa. ¿Ok? Leve, aquellos valores o un sodio con un valor de 130. Déjenme cambiar un poco. De 130 a 134, moderada de 125 a 129 y severa un valor de sodio menos de 125. ¿Ok? Esto es importante conocer. ¿Por qué? Porque cuando a ustedes les llamen a compensar una hiponatremia o cuando ustedes deseen compensar una hiponatremia, la hiponatremia que deben ustedes compensar es la hiponatremia sintomática. Y resulta, ¿sí? Y resulta que la hiponatremia sintomática es o será, en este caso, la moderada a severa.
Por lo general, los síntomas que ustedes están o se presentarán son los de moderada a severa. Esta es la hiponatremia que debemos prestarle atención. Es la que por lo general será, como les decía, sintomática. La hiponatremia leve, por lo general, suele ser en cambio asintomática. Esta hiponatremia leve, asintomática, no necesita compensación, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso. No les quiero ver en emergencias o en su piso compensando hiponatremias leves, ¿sí? Sino aquella hiponatremia moderada, severa y principalmente aquella hiponatremia que lógicamente será sintomática, ¿ok? Ahora bien, entonces ustedes me dirán, doctor, ¿y cuáles son los síntomas que una hiponatremia me puedo tener? En este sentido, ¿sí? Ustedes pueden tener algunos síntomas, manifestaciones clínicas de una hiponatremia que les decía, están en el contexto de la severidad, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuáles son las principales manifestaciones que yo puedo tener? Manifestaciones clínicas. En los casos moderados, por lo general, en los casos moderados, voy a encontrar un paciente que puede tener cefalea, puede tener náusea, puede haber incluso debilidad, deterioro del nivel de conciencia, es otro de la sintomatología, y que claro, este nivel de conciencia se va a ir afectando, profesionales de la salud, en base a la severidad, ¿no? Entonces puede estar somnoliento, obnubilado, estuporoso o en coma, ¿ok? Y claro, puede llegar un punto en el cual ya la hiponatremia es severa y aquí yo puedo tener principalmente ya un paciente que está en coma, un paciente que está con convulsiones, ¿sí? Convulsiones o incluso ya puede haber un problema o una parada o falla respiratoria. ¿Ok? ¿Estamos claros entonces en este sentido? Las principales manifestaciones que pueden hacerse evidentes en una hiponatremia. Entonces, si el paciente te viene con cefalea, con náusea, con vómito, ¿sí? Y tú ni por idea que es una sintomatología propia de la hiponatremia. Entonces, ten mucho cuidado en este sentido, por favor, para que lógicamente le prestes toda la atención del caso en este sentido a esta sintomatología. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna duda de la clase? ¿Estamos claros? ¿Me escuchan? ¿Estamos visualizando muy bien? Buenas noches, ¿sí se visualiza? Buen audio. Perfecto. Muy Sí, bien, sí. muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que tengan en este punto? Yo les voy a ir constantemente preguntando, ¿sí? Constantemente preguntando. Uno, para obviamente constatar la atención de ustedes. Y dos, para ver que lógicamente estamos con conexión, ¿no? ¿Alguna duda, doctores o profesionales de la salud? Entiendo que de pronto también tenemos enfermeras y algunos otros profesionales.
Doctor, yo tengo una inquietud. No sé si me Claro, escucha. dígame. Sí, Sí. buenas noches primero, en primer lugar. Respecto a las manifestaciones clínicas en el valor de los 1000 equivalentes, ¿hay algún valor de los 1000 equivalentes que ya nos demuestra alguna manifestación clínica o no? No, no hay un punto de corte que te diga, verás, en 138, ya de 138 para abajo, perdón, de 128 para abajo ya puedes tener cefalea, o menos de 135 ya puedes tener debilidad. No, son inespecíficos, ¿no? Prácticamente en rangos de moderado a severo tú puedes tener este amplio espectro de sintomatología, claro, ya en hiponatremias más severas todavía, ¿sí? Incluso por debajo de 115, ya el paciente lógicamente experimenta convulsiones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Ok, Pero es importante que tengas en cuenta que este cuadro clínico puede estar en el contexto de una hiponatremia moderada a severa, ¿ok? sí, ok. ¿Alguna otra duda de la clase? No. Bien, vamos a continuar. Entonces, otros autores, ¿sí? Em, clasifican a la hiponatremia no en base a la severidad, sino la clasifican en base a el tiempo de evolución. Miren qué interesante esta situación. En base al tiempo de evolución, vamos a hacer aquí una clasificación en base al tiempo de evolución. La clasifican en aguda y crónica. Una hiponatremia aguda y crónica. Aguda cuando el tiempo de evolución de esta hiponatremia es menos de 48 horas y crónica cuando es mayor a 48 horas. ¿Sí? Entonces, hasta aquí ya saben dos formas de clasificar a la hiponatremia. Uno de los mensajes que tienen que llevarse de este diplomado y específicamente en las alteraciones de los electrolitos es que no van a subestimar bajo ninguna circunstancia a los trastornos y sobre todo tanto a los trastornos de los electrolitos como ácido base, ¿no? Compensar una hiponatremia, una hipopotasemia, una hipocalcemia no es cuestión de, no, ponle tantas ampollas en tanto de agua y pásale en tanto tiempo. No es así. Compensar un trastorno de los electrolitos es un arte y tiene su ciencia, ¿ya? No por nada los electrolitos son considerados como medicamentos peligrosos y quienes estamos en hospitales públicos y que en algún momento vino esto de la acreditación Canadá, saben que los electrolitos deben estar debidamente etiquetados, separados por colores y dentro de la categoría de medicamentos peligrosos. Entonces, no es así nomás, como uno por lo general escucha, ¿sí? No, pásale 500 de cloruro o en 1000 ponle 3 ampollas y eso pásale en 2 horas, en 3 horas. No es así, ¿ok? Así es que aquí van a olvidarse de esos métodos empíricos y aprender realmente cómo debe ser la compensación de estos electrolitos, ¿ok? Entonces, ojo con estos aspectos que les decía de la clasificación en base al tiempo de evolución. ¿Qué otro aspecto deben ustedes considerar? Otro de los aspectos importantes a tomar en cuenta es distinguir lo que es una hiponatremia verdadera de lo que es versus una pseudo hiponatremia. Una pseudo hiponatremia.
¿Ok? ¿Qué es esto de pseudohiponatremia? El término pseudo hace referencia a una falsa hiponatremia. Ah, doctor, o sea que usted nos dice que en algún momento un valor de sodio que nosotros tengamos de pronto no puede reflejar realmente ese valor. Eso me está queriendo decir. Efectivamente, eh, hay estados patológicos donde ese valor de sodio realmente puede ser únicamente un espejismo. ¿Sí? ¿Y dónde o cómo es esta situación? ¿En qué casos puede darse justamente este problema? Este problema, ¿sí? Principalmente puede darse en tres condiciones. Déjame un momento ver esta situación. Ok. Entonces, les decía que para poder distinguir esto que habíamos hablado de esta hiponatremia verdadera versus esta pseudohiponatremia, ¿cómo hago la distinción en este sentido, no? Entre lo que sería una hiponatremia verdadera de una pseudohiponatremia. La pseudohiponatremia, una pseudohiponatremia, puede presentarse en tres condiciones o en tres estados patológicos. Puede presentarse en una hipertrigliceridemia severa, es decir, con triglicéridos más de 1000. Puede presentarse en condiciones de una hiperproteinemia, y puede presentarse en una hiperglucemia. ¿Sí? En estas condiciones puede darse una pseudohiponatremia. Y es por eso que en estas tres condiciones, nosotros debemos corregir el sodio, ¿sí? Ustedes deben haber escuchado, ¿sí? En estas condiciones debemos corregir el sodio. Hay fórmulas, les invito a descargarse calculadoras médicas, ¿sí? Porque ya en la práctica, obviamente, la mente es frágil y te olvidas algunas fórmulas. Hay calculadoras médicas, déjame ver si te indico por aquí algunas de las que te puedes descargar. Ya, aquí tienes algunas, por ejemplo, Medcalc, tienes, bueno, hay también la QX, está MDCalc. En cualquiera de estas, tú simplemente la abres y buscas aquí sodio. Mira, sodio corregido. Ustedes pueden ver ahí, el sodio está, hay fórmula para el sodio corregido de la glucosa, de los lípidos, que hace referencia a los triglicéridos, y de las proteínas, ¿sí? Entonces, miren qué interesante esto, cuando pones, lógicamente te ajusta a el valor real del sodio, ¿sí? En base al valor que tengas de ya sea los triglicéridos, ya sea las proteínas o ya sea la glucosa. Entonces, ojo con eso. Cuando tengas un sodio bajo, pregunta, ¿cómo está? ¿Cómo está el sodio? ¿Cómo están los triglicéridos? ¿Cómo están las proteínas? ¿Y cómo está la glucosa? ¿Para qué vas a preguntar? Porque puedes estar frente a un espejismo o puedes estar frente a una pseudohiponatremia y resulta que tú estás compensando algo que ni siquiera existía, ¿sí? Entonces, supongamos tienes un paciente, ¿no es cierto? Tienes un paciente que viene o te viene con un sodio de 126, ¿ya? Esa es una hiponatremia moderada y resulta que viene con una glucosa de 600. Entonces,
tú ya sabes este conocimiento que te estoy entregando en este momento, tú vas a decir, a ver, un ratito, ese sodio, el doctor Ortega me dijo que en casos de que la glucosa, los triglicéridos y las proteínas estén altos, puedo estar en una pseudohiponatremia. O sea que resulta que este sodio de acá puede ser o puede estar falsamente bajo. Entonces, tengo que corregir el sodio, ¿sí? Bueno, aquí hay una fórmula. Como les decía, puedes usar la calculadora, si no, hay la fórmula del sodio en el cual tienes la glucosa, ¿sí? Entonces, sodio más, en este caso pones la glucosa paciente menos 100 dividido para 42, ¿sí? Puedes usar esta fórmula o puedes utilizar las calculadoras, ¿no? Vamos a hacer este cálculo. El sodio del caso, en este caso, en este punto es 126, ¿no es cierto? Más la glucosa del paciente es 600 menos 100 dividido para 42. ¿Cuánto te da esto? El sodio corregido es igual a 126 más, ¿cuánto me da? Hagan el cálculo en sus teléfonos, en sus calculadoras. 600 menos 100 dividido para 42. Te da Sería 11.9. 11.9, doctor. 11.9, ¿ya? Ok, sodio corregido, entonces es igual, esto más 126, tienes entonces un sodio de 137.9. tienes un sodio de 137.9. Mira tú. Entonces, ¿te imaginas cuál es en este caso tu sodio real? Ha sido 137.9. Imagínate. ¿Amerita o no amerita compensación ese sodio? De 137.9. No amerita. No, doctor. No amerita, Ya no amerita, ¿no es cierto? Entonces, Doctor, una pregunta. imagínate, si tú no sabías, espérame un ratito, imagínate si tú no sabías esto, hubieras estado compensando ese sodio de 126, ¿sí? Y sin conocer que realmente el sodio corregido ya para la glucosa, porque hay un valor alto, ¿sí? Resulta que es 137.9, ¿ok? Entonces, ojo, eso, cuidado, doctores, estar compensando pseudo, después hacen la compensación y no se explican cómo ese sodio después apareció ya en hipernatremia, de hecho, o sea, ya se fueron al otro extremo, ¿sí? Entonces, es posible que hayan estado compensando una pseudohiponatremia y por eso con esa compensación se les elevó demasiado el sodio, ¿ok? Parece que había una pregunta. Sí, una pregunta. ¿El valor de 42 qué representa en sí? Porque todas estas fórmulas... Es una constante, hijo, es una constante. Ajá. Este 42 es una constante, la glucosa es la glucosa de tu paciente, el menos 100 igual es una constante, ¿sí? Que tienes que considerarlo dentro de la fórmula. Ya, gracias. Puedes usar o, como te digo, la de las calculadoras, ¿no? Estos dos valores son constantes. Estos dos valores son constantes. Este 100 y este 42, ¿ok? Son correcciones algorítmicas que se hace, lógicamente, para sacar esto, ¿no? Ya son cálculos matemáticos que no vamos a entrar en detalles, ¿sí? Que lógicamente se hacen ajustes, como te digo, algorítmicos para que tengas estos valores, ¿ok? Listo. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Yo, doctor, esa fórmula se aplica tanto a hombres como a mujeres. Siempre va a ser la Sí. constante de 42. Ajá, así es.
Ojo que yo te digo que puedes usar esta, ¿no? Esta es la que yo me acuerdo este momento. Pero si vamos, por ejemplo, a la calculadora, ¿sí? Nuevamente, vamos a ver la fórmula que utilizan aquí. Mira esa fórmula. ¿Sí están viendo? Dice sodio corregido es el sodio más 0.016 por la glucosa menos 100. ¿Ok? Es otra fórmula, ¿ya? Vamos a ver si nos sale algo parecido. El sodio del paciente, ¿cuánto era? 126 me parece, ¿no? Y una glucosa de 600. Con esta fórmula te da 134, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener un sinnúmero de fórmulas, ¿sí? Si vamos o veo otra calculadora, vas a tener otra fórmula, ¿sí? Que por lo general vamos a andar por ahí, ¿no? O sea, vamos a tener algunos valores parecidos en ese sentido. Todo depende de la literatura o de la referencia de donde se haya sacado esa fórmula. ¿De acuerdo? El mensaje que les quiero dar es que no hay una fórmula fija, ¿no? Para esto. Esta es la que yo te planteé este momento, que es la que yo me acuerdo, pero tú en las calculadoras puedes tener diferentes, ¿ok? Lo importante Gracias, es que doctor. corrijas, que sepas que hay que corregir el sodio, ¿sí? Cuando que consideres el hecho de que hay una pseudohiponatremia, de que existe ese término, ¿ok? Bien, entonces, otra de las maneras de reconocer o de diferenciar entre lo que sería una pseudohiponatremia de una hiponatremia verdadera es a través de el cálculo, ¿sí? Entre lo que es una hiponatremia verdadera versus una pseudo hiponatremia. Uno es reconociendo esos tres estados, otro, lógicamente, deberás tomar en cuenta el cálculo de la osmolaridad. ¿Qué es esto de la osmolaridad? ¿Quién se acuerda qué es la osmolaridad? ¿Quién se acuerda? Ana Jaramillo, ¿está por ahí Ana? Ana Jaramillo, ¿te acuerdas qué es la osmolaridad? Ana Jaramillo. La cantidad de solutos en un disolvente. Perfecto. Ana nos dice que la osmolaridad es la cantidad de soluto, es la cantidad, ¿sí? Cantidad de soluto que existe en una solución. Muy bien. Resulta que si nosotros tomamos en cuenta el cuerpo humano tiene soluto y tiene solvente. El soluto obviamente hace referencia a los electrolitos, a las proteínas, etcétera, etcétera. Y el solvente al agua, ¿no? En este caso, toda la forma líquida que tenemos. Existe fórmulas para el cálculo de la osmolaridad. Antes que eso, ¿cuánto es el valor normal de la osmolaridad? ¿Recuerdan? ¿Cuánto es el valor normal? 325 a... No recuerdo. A ver, ¿quién se acuerda? De 275 a 290, más o menos. Bueno, vamos por ahí. ¿Quién más? 275 ¿Quién se acuerda? 275 a 295. 280. Ok. 280 En a ese, 295. bueno, por ahí. Hay que entender, bueno, igual esto varía entre literatura y literatura, ¿sí? Algunos libros les
dicen 300 más menos 20, ¿sí? Miliosmoles por kilo. Otros te dicen, una vez que intervengan, apaguen los micrófonos para que no nos moleste el sonido. Ok. Otros autores hablan de una osmolaridad de 290 más menos 10, ¿sí? Por ahí van más o menos los valores, ¿ok? Existe una fórmula que se llama la fórmula de la osmolaridad efectiva, donde te dice que es igual al sodio por 2, más la glucosa dividido para 18. ¿Ok? Te plantea esa fórmula para el cálculo de la osmolaridad efectiva. Sodio por 2, ¿sí? Sodio por 2 más la glucosa para 18. ¿Ok? ¿Estamos? No se olviden de esta fórmula, ¿sí? Esto es clave. Si ustedes van a la literatura, van a encontrar que de pronto le ponen a más del sodio, le unen la glucosa, le unen la urea, le unen el potasio, etcétera, 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 ¿sí? Lógicamente hacen o toman referencia a todos los solutos que puedes tener, pero eso implica, para términos prácticos, un poco más complejo porque tendrías que saber la urea de tu paciente, el potasio de tu paciente, etcétera, etcétera. Entonces, una fórmula rápida, práctica, que tome en cuenta los principales solutos, que en este caso es el sodio y la glucosa, es esta que les estoy mencionando. Osmolaridad efectiva es igual a sodio por 2 más glucosa para 18. ¿Ok? Entonces, aquí necesitas el valor del sodio y necesitas el valor de la glucosa y listo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora, si claro, tienes valores de un valor bajo de osmolaridad, ¿sí? Eso me faltaba comentarte. En la hiponatremia verdadera, ¿sí? En la hiponatremia verdadera, la osmolaridad va a estar disminuida, ¿sí? Mientras que en la pseudohiponatremia, la osmolaridad va a ser normal o alta. ¿Ok? Estamos mucho ojo con eso, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Preguntas de la clase? Por mi parte, ninguna, doctor, todo está claro hasta el momento. Muy bien. ¿Alguien más? Pregunten. Ahora es el momento que tienen que preguntar, ¿no? Vamos a ir muy despacio para que todos entiendan. Listo. Continuemos entonces. Bien, entonces hemos hablado ya de algunos aspectos. Hemos hablado de la definición de hiponatremia. Hemos topado el tema de la clasificación de la hiponatremia, las manifestaciones clínicas. Hemos hablado también aspectos relacionados con diferenciar una pseudo-hiponatremia de una hiponatremia verdadera, en qué condiciones tenemos una pseudo-hiponatremia, qué tenemos que hacer cuando hay una pseudo-hiponatremia, cómo distinguir o reconocer en base a la osmolaridad entre una hiponatremia verdadera y una pseudo-hiponatremia. Bien, ahora algo que es importante
es el hecho de que cuando ustedes tengan o la compensación o el estudio que ustedes lógicamente deben hacer, está en la hiponatremia verdadera, ¿sí? Esa es la hiponatremia que nos interesa, la hiponatremia verdadera. O también le dicen hiponatremia hipoosmolar, ¿sí? Hipoosmolar, por la razón que ya vimos anteriormente, ¿ok? Cuando tú tienes una hiponatremia verdadera o hipoosmolar, el siguiente paso que tienes que dar, es clasificar a esta hiponatremia en tres condiciones. O se trata de una hiponatremia, hipovolémica, euvolémica o hipervolémica. ¿Ok? ¿A quién le clasifiqué así? Insisto, a la hiponatremia verdadera. A la verdadera debo encasillarla en esto. ¿Para qué? Esta imagen que te estoy presentando o que estoy construyendo este momento es necesaria para hacer el diagnóstico diferencial. Cuando tú tengas un trastorno de los electrolitos, no te conformes con compensar eso. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Esa compensación, no hay mayor ciencia en eso. Obviamente debes hacerlo correctamente porque puede haber iatrogenias, que ya vamos a conversar, si le subes muy rápido el sodio o si le bajas, si se trata de una hipernatremia. El asunto es que si tú no identificas la causa, ¿sí?, de todos estos trastornos, tanto de los electrolitos como los trastornos ácido-base, tú tienes que saber o identificar la causa. Si no corriges la causa, doctor, entonces solo has hecho el 50% del trabajo. Y te voy a poner un ejemplo de la vida real. Llega el paciente con un deterioro del nivel de conciencia, porque los familiares le encontraron ya somnoliento, obnubilado, no respondía, y le llevan a la emergencia del hospital por esa razón, asustados. Tú le haces todos los estudios y resulta que hay un sodio de 123. Perfecto, le estás compensando. Después de unas horas en la observación de la emergencia, el paciente ya se despierta, ¿no es cierto? Y como tú estás en la emergencia y resulta que estás cargado de trabajo, full pacientes, ya no hay dónde poner los pacientes y le das el alta. Ya le compensaste, le hiciste un control y estaba el sodio ya en parámetros en 133 y dijiste, bueno, ya el paciente está despierto, está muy bien y lo mandaste. Pero si no identificaste la causa, la probabilidad de que ese paciente regrese en unos días peor de lo que estuvo o de lo que fue esta vez es más alta. ¿Qué tal si en la siguiente te llega ya convulsionando ese paciente o con ya un daño neurológico importante? ¿Sí? Entonces, por favor, no te conformes solo con compensar el sodio. Analiza la causa. Y este gráfico que te estoy construyendo este momento te va a ayudar a pensar en el diagnóstico diferencial. Para poder encasillar a tu hiponatremia verdadera en estos tres estados, tú solamente necesitas la clínica, no necesitas más, solo necesitas la clínica. ¿Cómo entonces con la clínica puedo darme cuenta de una situación de hipovolemia, euvolemia o hipervolemia? Cuéntame. A ver, ¿cómo yo? Ok, una posibilidad puede ser, dice, en la hipovolémica, ¿cómo estaría la presión arterial? Baja.
presión arterial baja, ¿ok? En la euvolémica puedo tener una presión arterial normal, ¿ya? Y en la hipervolémica puedo tener una presión arterial que puede ser normal o elevada, ¿ok? ¿Qué otros aspectos más me orientan en la hipovolémica? Clínicamente, no quiero ningún examen aquí, clínicamente, ¿qué más puedo tener? Aquel paciente que esté con diarreas o vomitando. Bueno, puede haber ese antecedente, ¿no es cierto?, de que está con diarrea, con vómito, ¿ya? ¿Qué más? Clínicamente, dame signos o síntomas. Deshidratación. Sí, pero transfórmale eso a hallazgos al examen físico, por ejemplo. El aspecto del paciente, la palidez. Puede haber mucosas orales secas, puede haber palidez, puede haber taquicardia, ¿no es cierto? ¿Qué más? Un llenado capilar prolongado. ¿Qué más? Pulsos periféricos disminuidos. Pulsos periféricos disminuidos, ya, muy bien. Es decir, mira, tú puedes distinguir esto solamente con la clínica, ¿ok? En la euvolémica yo voy a tener una presión normal y prácticamente voy a tener ausencia de otros signos y síntomas. O sea, solamente apaguemos los micrófonos, intervengan y apaguen el micrófono. Ausencia de otros signos, ¿ok? En la hipervolémica, en cambio, una tensión arterial normal o elevada, pero aquí algo importante, este paciente va a tener edemas periféricos, ¿ok? ¿Sí? Entonces, mira qué interesante. Esto solamente dándote cuenta en la clínica. Solo con la clínica ya puedes reconocer esta situación. Bien, cuando tú ya has encasillado a tu paciente, entonces algunos autores en este punto, destacan el valor del sodio urinario, ¿sí? Del sodio urinario. Para no complicarles la vida, en algunos dicen cuánto está, o menos de 20 o más de 20, ¿sí? El sodio urinario. No en todos los hospitales tú tienes la posibilidad, ni siquiera los de en sangre puedes hacerlos, peor los de orina. Entonces, esto sí te lo indico como para que tengas la noción de que en la construcción del diagnóstico diferencial de la hiponatremia debes darle valor al sodio urinario, claro, ¿sí? Para términos prácticos, si algo tienen que ustedes conocer, bueno, al menos yo me gusta enseñar lo práctico, ¿sí? Casi yo por lo general no utilizo diapositivas, no me gusta mucho usar eso a menos que sea un evento formal. Me gusta así, la pizarra, la interacción y lo práctico, lo que a ustedes les va a enseñar a salvar vidas, a prevenir complicaciones, a disminuir la morbilidad y la mortalidad y sobre todo a solucionar los problemas de sus pacientes. Eso a mí me interesa, ¿ok? Si ya van o quieren profundizar mucho más de esto, tienen tratados de medicina interna, tienen Harrison, tienen, bueno, horrores de tratados, ¿sí? Donde ustedes pueden profundizar aspectos, ¿ok? Entonces, lo que me interesa en este punto es que ustedes conozcan, entonces, si es una hiponatremia verdadera o hiposmolar, hipovolémica, las posibles causas en este punto, ¿cuáles son? Puedo tener vómito, puedo tener diarrea, puedo tener también el uso de diuréticos, principalmente diuréticos tiacídicos, puedo tener sondas nasogástricas, adenoma velloso, quemaduras,
por citar las más importantes. Cuando hablo de la euvolémica, en este punto, entonces yo puedo tener algunas causas como cuáles. Puedo tener aquí, principalmente piensen en hipotiroidismo, piensen en SIHAD o un síndrome de inadecuada secreción de hormona antidiurética. Piensen en diuréticos tiacídicos. Piensen también en este caso, una insuficiencia suprarrenal, en una polidipsia psicógena, ¿ok? Principalmente en eso, ¿ya? Y si es una hipervolémica, piensen ustedes en insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o insuficiencia hepática o cirrosis, ¿ok? Entonces, si ustedes logran pensar o construir este algoritmo mental, entonces ustedes van a aprender de mejor manera. Si algo no comparto con el sistema de enseñanza de nuestras universidades, es ese sistema que nos enseñaron, en la cual tienes que aprenderte de memoria las cosas, en el cual tienes que leerte libros enteros y a la final te ponen frente a un paciente y no sabes cómo tomar decisiones, ¿sí? Yo no saco nada que se sepan Harrison desde la A hasta la Z. Si te pongo un paciente al frente y te pones a temblar, no saco nada, ¿ok? Entonces, tu mente debe trabajar así, en algoritmos, ¿ya? Y mentalmente, ya, por aquí sí, por acá no. Si es hipovolémica, entonces debo pensar en esto, en esto, en esto. Si es euvolémica, en esto, en esto. Ya, perfecto, este paciente resulta, está con la presión normal, no tiene signos de edemas, no tiene signos de palidez, la presión está bien, entonces de ley es euvolémica. El doctor me dijo que piense en hipotiroidismo, le voy a pedir hormonas tiroideas. Eh, ¿Toma diuréticos tiacídicos? No toma. Ya, la TSH ha estado en 50. Ahí tienes la solución. Si tú no compensas ese hipotiroidismo, entonces ese paciente volverá a la emergencia N veces, y cada vez peor, con el mismo problema de que el sodio se le está bajando. Y a veces la solución es, no, ya le compensas y para que no se le vuelva a bajar le mandas con cápsulas de sal todavía, ¿sí? Y nunca investigaste la razón. Resulta que le compensas ese hipotiroidismo y dejó de hacer esa hiponatremia, ¿ok? Entonces, sí estamos claros que el 50% de tu trabajo con el paciente sí es compensarle, pero el otro 50% es saber por qué te hizo la hiponatremia. A veces a mis residentes igual, en la emergencia. Resulta que el paciente es un paciente de 50 años con antecedentes de hipertensión, está tomando losartán 100 miligramos QD y clortalidona 50. Le compensan y le vuelven a mandar a la casa con la misma medicación. ¿Qué es lo que le bajó el sodio? Pues le bajó la clortalidona. Ese es un diurético tiacídico. Entonces, tú tenías que haberle mandado ya a la casa, sí, le compensaste, pero ya tenías que suspender la clortalidona o la hidroclorotiazida y tenías que haberle cambiado el antihipertensivo, pues, ¿no es cierto? Si no, entonces, ¿qué tiene de chiste? O hacen un ingreso al piso y le ponen, y están compensando la hiponatremia y abajo medicación habitual y siguen poniendo los sartán 100 y clortalidona 50. O sea, no, ya. Hay que pensar diferente, hay que pensar críticamente. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No.
Estamos claros, ¿ya? Este es el diagnóstico diferencial de una hiponatremia. Ahora, una vez que hemos aprendido todo esto, ¿sí? Y que ahora sé que hay una hiponatremia verdadera, pseudohiponatremia, etcétera, etcétera. En este caso ya estoy en una hiponatremia verdadera, resulta que puede ser hipovolémica, euvolémica, hipervolémica. Ahora vamos a aprender a compensar, vamos a compensar una hiponatremia. Y aquí, en esta fase de compensación de una hiponatremia, debemos ser muy cautos. Denme un segundo. Compensación de una hiponatremia. Para empezar con esto, es necesario que ustedes conozcan que voy a dibujar algunos estados en este punto. Esta es una célula, son varias células. Tengo por un lado tengo un vaso sanguíneo por acá. ¿Ok? Cuando a nosotros nos enseñaron en el pregrado, quienes estudiamos la fisiología de Guyton, nos enseñaron compartimentos corporales, ¿no? Y en los compartimentos corporales tú sabes que tienes un espacio extracelular y un espacio intracelular. El espacio extracelular que puede dividirse o clasificarse en un espacio intersticial y otro que es el plasmático, que es el vaso sanguíneo, ¿no? Plasmático. ¿Ok? El intersticial, lógicamente, es este de acá, ¿sí? Es decir, el que está entre célula y célula. ¿Sí? Este es el intersticial, ¿ok? ¿Cómo sería la imagen? ¿Cómo sería la imagen de una célula en hiponatremia? ¿Sí? No te olvides que el término hiponatremia hace referencia a los niveles de sodio en sangre que están bajos. ¿Sí? Es decir, tienes bajos niveles de sodio en el espacio extracelular. ¿Ok? Entonces, si yo dibujaría una célula, en este caso, en hiponatremia, más o menos sería en este sentido. No te olvides que la cantidad de soluto que normalmente hay en el espacio extra se equipara de una u otra manera con la cantidad de soluto que hay al interior de la célula, ¿sí? Esto permite que exista una homeostasis entre estos dos ambientes, ¿ya? Obviamente que afuera hay más sodio que adentro, pero adentro hay más potasio que afuera, ¿sí? Por eso el catión extracelular más importante es el sodio, mientras que el catión intracelular más importante es el potasio. Pero a la final, si yo sumara todo el soluto de afuera y le restara del soluto de adentro, la diferencia sería cero. Es decir, que en peso osmótico, en carga osmótica, todo lo que hay afuera es equiparable a lo de adentro. Por eso hay un equilibrio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si comienza a haber ya alteraciones en este caso? ¿Sí? ¿Qué pasa si comienza a haber alteraciones y resulta que, apaguemos los micrófonos, la cantidad de soluto afuera, como ocurre en la hiponatremia, apaguen los micrófonos, por favor, gracias. ¿Qué pasa si la cantidad de soluto, en este caso, que hay afuera, como ocurre en la hiponatremia, ¿sí? ¿Estamos?
es en ese sentido. Es decir, este sería una gráfica de lo que pasaría en una hiponatremia, ¿ya? No se olviden que hay fuerzas osmóticas que están aplicándose, ¿sí? ¿Qué es esto de ósmosis? ¿Alguien se acuerda qué es esto de ósmosis, por cierto? Ósmosis. ¿Qué es? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es ósmosis? Es Erika el Montaño, movimiento ¿qué nos dice? A ver, dígame nomás. es el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable. ¿Pero de dónde a dónde? Está bien lo que ha dicho. Es el paso del agua de un medio a través de una membrana, pero ¿de dónde a dónde? De un punto de menor concentración a un punto de mayor concentración de soluto. A ver, no le escuché. De un punto de menor concentración a uno de mayor concentración de soluto. Ok, William, perfecto. Es el paso del agua. Ósmosis es el paso del agua desde un medio de menor concentración de soluto a uno de mayor, ¿no es cierto? Ahora, con esa definición, en este gráfico de aquí, ¿de dónde a dónde irá el agua? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Con esa lógica. ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? De adentro hacia afuera. De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Exacto, de afuera hacia adentro. No se olviden, la ósmosis es el paso del agua desde un medio de menor concentración de soluto a uno de mayor. Pues ¿dónde hay menos y dónde hay más? Menos hay afuera. Entonces es el paso del agua de menos a más. Entonces por ósmosis, las fuerzas actuarían en este sentido. Si esta célula se comienza, ¿no es cierto?, a llenar de agua, el resultado de esto, lógicamente, es una célula enorme, ¿sí? Es decir, hay algo que se conoce como edema. Ah, doctor, o sea que si yo le dejo a este paciente mucho tiempo en hiponatremia, porque esto sería una imagen de hiponatremia, ¿no? Si yo le dejo a mi paciente mucho tiempo en hiponatremia, ¿me termina haciendo edema? Claro que sí. Pero el problema no es en el edema de tejidos. Es que esto te puede generar o puede pasar también en tu cerebro, pues. ¿Sí? Y en tu cerebro esto es edema cerebral. Y el edema cerebral provoca aumento de la presión intracraneal, ¿no es cierto? Y el aumento de la presión intracraneal te puede generar herniaciones, sufalcina, transtentorial, etcétera, etcétera. Y una herniación cerebral es igual a la muerte, ¿ok? Entonces, si tú retrasas la compensación de sodio en un paciente que tiene una hiponatremia severa, porque mientras más severa el agua va a ir más rápido, ¿sí? O se va a llenar más rápido esa célula y se va a edematizar más rápido tu neurona. El riesgo de eso es que haga o exista la muerte por un edema cerebral, ¿sí? O por una herniación transtentorial, sufalcina, etcétera, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si es que le dejas mucho tiempo en hiponatremia? Bien, ahora, ¿qué pasa si es que, ¿no es cierto? De pronto tú estás en la emergencia y resulta que estás a full, hay full pacientes, ya le empezaste a compensar a tu paciente, ¿sí? Le empezaste a compensar. Y claro, no tienes un horizonte de compensación y le pusiste tantas ampollas en tanto de solución y síguele pasando. Y estás a full en la emergencia, ya van 2 horas, 3 horas y sigue pasando, ¿no es cierto? Sigue pasando. Estás a full
estás atendiendo pacientes con trauma, te fuiste a críticos a ver un paciente y sigue llenándose y mira lo que está pasando. ¿Qué sucedió? Hiciste una compensación no monitorizada, no, digamos, adecuada y compensaste muy rápido ese sodio. Automáticamente pasamos ¿a qué? Ya no a una hiponatremia, sino pasamos directo ¿a qué? Hipernatremia. A una hipernatremia. Pero pasamos de una manera abrupta. Ahora las fuerzas osmóticas, ¿cómo van a actuar? Ya no van a actuar así. ¿No es cierto? Ahora las fuerzas osmóticas, en este sentido, ¿sí? ¿De dónde a dónde va a ir el agua ahora? De dentro hacia De afuera. adentro hacia afuera. Perfecto. Ahora van a ir de adentro hacia afuera. La consecuencia de esto, doctores, la consecuencia de esto es, en cambio, el agua sale y tengo una célula deshidratada. ¿Sí? Esta deshidratación celular a nivel de la neurona es equivalente a desmielinización. ¿Sí? En la neurona es equivalente a desmielinización. Y a una complicación que se llama encefalopatía pontino-desmielinizante. ¿Sí? Les repito, encefalopatía pontino-desmielinizante. Bueno, doctor, ¿y eso con qué se come? La encefalopatía pontino-desmielinizante, que por lo que se da por compensar o por subir muy rápido el sodio, es una complicación que aparece entre el día 3, el día 5 de la iatrogenia que hiciste. Esta es una iatrogenia, ¿sí? Aparece entre el día 3 y el día 5. El paciente comienza a presentar parestesias, después una plejía, después una tetraplejía, ¿sí? Es decir, el paciente comienza a perder el movimiento del cuello para abajo, ¿sí? Es equivalente a una sección medular a nivel cervical. El paciente se queda tetrapléjico, es una tetraplejía o una tetraparesia flácida. El paciente solo puede mover la cabeza, ¿ya? Y lo peor de todo es que es irreversible. Irreversible. Te fregaste, te comiste la mielina de las neuronas del puente cerebral, ¿sí? Y eso es equivalente a una sección medular a nivel cervical. ¿Cómo le explicas al familiar si tu paciente entró medio somnoliento, medio obnubilado nomás, pues y ahora le devuelves tetrapléjico? ¿Te imaginas el impacto que tiene eso? Y eso es una iatrogenia. Y si te demuestran que hiciste una iatrogenia, ahí sí no te salva nadie, ¿sí? Si hay alguien dentro de la fiscalía, suele haber peritos que son médicos, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy perito para la fiscalía de acá de mi provincia, ¿sí? Y si te demuestran que hiciste una compensación irracional del sodio y le dejaste tetrapléjico a ese paciente, imagínate. No te salva nadie, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con una compensación abrupta del sodio. ¿Por qué? Porque la consecuencia de eso se llama encefalopatía pontino-desmielinizante. ¿Y eso a qué se traduce? A una tetraplejía flácida irreversible. ¿Ok? Chuta, doctor, yo pensé que era solo cuestión de ponerle unos soletroles, unos 2 o 3 ahí en un poquito de agua y pasarle intravenosa. Yo pensé que así nomás era la cuestión del sodio. No pensé que había tantas cosas, no pensé ni siquiera que había pseudohiponatremias, ¿ok? Entonces, compensar electrolitos
o los trastornos de los electrolitos es una ciencia y es un arte, ¿ok? Donde tienes que cuidarte de estos aspectos. ¿Estamos? Ahora, para que no te ocurra esto, debes cumplir con ciertas metas. Y debes considerar aquí si la hiponatremia es aguda o si la hiponatremia es crónica. Si la hiponatremia es aguda, entonces, tú puedes compensar hasta 0.5 miliequivalentes en una hora o hasta 10 a 12 miliequivalentes en 24 horas o hasta 18 miliequivalentes en 48 horas. ¿Ok? Y si es crónica, puedes compensar hasta 8 miliequivalentes, o sea, ya no es tan urgente, en 24 horas. ¿Ok? Si tú cumples estas metas, que ya vamos a hacer ejercicios en la próxima clase al respecto de esto, vas a evitar que ocurran iatrogenias como las que estamos conversando. ¿Ok? ¿Dudas finales, doctores? Hoy hemos aprendido pues bastante, ¿sí? Hemos hablado, nos falta todavía la compensación, sino que no podía entrar en compensación ya con la fórmula sin antes hacerles conocer esta situación. Preguntas finales. ¿Estamos bien con la clase? ¿Les gusta la metodología? ¿Vamos muy rápido? ¿Qué dicen? ¿Estamos bien? Sí, doctor. Está muy bien, doctor. Sí, doc. Has explicado con gráficos. Ya. Ok. Excelente Perfecto, explicación, ¿no? doctor. Muchas gracias. Entonces hemos aprendido bastante. Créanme que hemos aprendido bastante referente a la hiponatremia. Ya voy a ver si les paso estas imágenes en fotografías para que también vayan teniendo, ¿no? Aunque todas las clases van a quedar grabadas y ustedes pueden ver en cualquier momento. Listo. Eso es todo por el día de hoy. De aquí nos vemos ya el día lunes. Las clases van a ser de lunes a jueves, excepto algún viernes que tengamos que recuperar alguna clase. Y pues bien, que tengan todos ustedes una buena noche. Nos vemos el día lunes, ¿ok? Les voy a mandar algunos artículos también al grupo para que los revisen y también vayan complementándose y también profundizando algunas situaciones, ¿ok? Que tengan todos ustedes una buena noche. De igual manera, doctor. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches, doctor.